Rosario, Adela y Belén os vamos a explicar cuál es la teoría de este proyecto. Definiciones. Un electrolito. Se denomina electrolito a los solutos que se disocian para producir soluciones conductoras. Los electrolitos fuertes se disocian completamente, mientras que los electrolitos débiles estarán solo parcialmente disociados. Los ácidos y bases según Bronsted y Lowry y según Lewis. Según Bronsted y Lowry, un ácido es una sustancia donadora de protones y una base es una sustancia aceptora de protones. Sin embargo, para Lewis, un ácido es un aceptor de un par de electrones y una base es un donador de un par de electrones. Una especie puede ser fuerte o débil. Una especie fuerte es cuando un ácido y una base está completamente disociado en disolución acuosa y genera protones o OH respectivamente, como puede ser el ácido clorhídrico o los hidróxidos. Sin embargo, las débiles son cuando están parcialmente disociadas en disolución acuosa y el equilibrio de disociación está gobernado por una constante de equilibrio. La ecuación de la hidrólisis del agua viene dada por KW es igual a Ka por Kb y sabiendo que el pH es igual a menos logaritmo de la concentración de protones. Los ácidos y bases poliprotóicos son compuestos que pueden dar o aceptar más de un protón. Estos formarán una especie que se denomina anfólito que puede actuar tanto de ácido como de base. Al mismo tiempo, una solución reguladora se define como una solución que resista cambios de pH por adiciones pequeñas de ácidos y bases. Están constituidas por un par ácido-base conjugado y pueden ser ácidas básicas o salinas. Funcionan siguiendo el principio de Le Chatelier y la ecuación que utilizaremos es la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Por último, algunas propiedades de las soluciones reguladoras son efecto de dilución. Las soluciones amortiguadoras son resistentes a los cambios de pH durante la dilución. La efectividad, la resistencia de cambio de pH después del agregado de pequeñas cantidades de ácido o base fuerte. Y la capacidad reguladora, el número de moles de ácido o base fuerte que ocasiona un cambio de una unidad de pH a un litro de amortiguador. La máxima capacidad reguladora se produce cuando la concentración de ácido es igual a la concentración de su base conjugada. Para calcular la concentración de hidrogeniones, podemos aplicar el método sistemático para resolver problemas de equilibrios múltiplos. Como vemos a continuación en los ejemplos que hay abajo, utilizamos unas fórmulas muy simples como las que hay aquí, que es la concentración de protones es igual a la raíz del producto de la constante A1 por la constante A2, que es una constante ácida. En el caso de que sea un ácido fuerte y un ácido débil, sabemos que la concentración de protones es igual a la concentración de analito cuando es un ácido. Y cuando la constante ácida es mayor que 10,-3, se utiliza la fórmula que vemos debajo donde pone cuadrica. Y cuando es una base fuerte y una base débil, sabemos que la concentración de protones es igual a la concentración del analito cuando es una base. Y la concentración de protones cuando la constante ácida es mayor que 10⁻⁻10, también la podemos ver ahí abajo en el recuadro. Cuando queremos definir un problema tenemos que elegir el método para definirlo. Primero tenemos que tomar una muestra y a partir de esa muestra transformarla. Eso es lo que se llaman las operaciones previas. Una vez hechas estas operaciones tenemos que adquirir los datos que vamos a observar y tratar los datos. Cuando ya hemos tratado los datos ya habremos completado el método analítico, que es el conjunto de operaciones específicas para caracterizar un analito en una determinada muestra. Tras el método analítico obtenemos la valoración de los resultados y a partir de esta valoración ya sacamos nuestros resultados, que pueden ser finales o volver a replantear el problema. A continuación vamos a hablar de análisis volumétrico ácido-base. Se basa en la medida del volumen de una solución de concentración conocida. Para garantizar su trazabilidad se emplean estándares analíticos que reaccionan estequiométricamente con el analito. Para que una reacción sea analítica necesita ser cuantitativa, estequiométrica, selectiva y rápida. Los tipos de valoraciones pueden ser directas, el reactivo valorador se añade al analito hasta que se completa valoración, o por retroceso, se utiliza cuando la valoración es lenta y se necesita un exceso del primer reactivo para completar la reacción. Se observaría un punto final más nítido que las valoraciones directas. Para hallar las constantes de valoración de un ácido poliprotóico con base fuerte, en la primera hidrólisis se utiliza la constante de acidez primera entre la constante de hidrólisis y en la segunda disociación del ácido es la constante de acidez segunda entre la constante de hidrólisis. Para valorar una base polifuncional, o sea, un ácido poliprotóico básico con un ácido fuerte, se producen los dos equilibrios de disociación. Y la constante de valoración, para hallar las constantes de valoración se utiliza la relación con la constante de hidrólisis y las constantes ácidas correspondientes. Las siguientes gráficas explican la relación de la concentración de las diferentes especies en función del pH que depende de la adición del valorante. En el primer caso tenemos un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, y en el segundo caso una base fuerte, el hidróxido de sodio.
Para detectar el punto final de una valoración se pueden utilizar dos tipos de indicadores, los indicadores instrumentales y los indicadores visuales. Los indicadores visuales son ácidos o bases débiles al que se disocian en agua, y esta disociación produce un cambio de color, que es el que nos ayuda a determinar este punto final. El grado de disociación es sensible a la concentración de protones del medio, así que depende del pH. Azul de bromofenol, alizarina, rojo congo, rojo neutro, fenolftaleína son ejemplos de indicadores visuales que pueden utilizarse en una valoración. En el siguiente ejercicio se valoran 50 ml de una disolución 0,1 molar del anión básico A2- con ácido clorhídrico 0,5 molar. Primero calculamos el pH de las disoluciones resultantes tras la adición de los siguientes volúmenes de valorante: 0, 5, 9, 10, 11, 15, 19, 20 y 22 mililitros. Y en el apartado B deducimos la forma aproximada de la gráfica y destacamos los puntos más significativos de la misma. Como datos tenemos los valores del pK1 y pK2 siendo 6 y 10 respectivamente. El carácter ácido, el ácido hiprótico, va a aumentar hacia la derecha y el carácter básico va a aumentar hacia la izquierda. Primero anotamos la reacción de valoración y vamos a calcular las constantes de valoración: 1 como inverso de la K sub A2 y la constante de valoración 2 como inverso de la K sub A1, siendo los valores 10 a la 10 y 10 a la 6 respectivamente. A continuación, calculamos el volumen valorante de HCl necesario para alcanzar los puntos de equivalencia, siendo en el primer punto de equivalencia un volumen necesario de 10 mililitros y en el segundo punto de equivalencia un volumen necesario de 20 mililitros. A continuación, procedemos a calcular el pH a distintos volúmenes de ácido clorhídrico. Cuando el volumen de ácido clorhídrico es igual a 0 mililitros, el pH va a venir determinado solo por el analito, siendo, tras los cálculos, un pH de 11,5, pH básico. A un volumen igual a 5 mililitros llegamos al primer punto de semiequivalencia, donde los milimoles de protones son la mitad que los milimoles de anión básico. La disolución reguladora calculamos su pH mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, siendo igual a 10. A un volumen igual a 9 mililitros, el reactivo limitante son los protones del ácido clorhídrico. Las cantidades finales no reaccionan entre sí porque forman parte del mismo equilibrio. Para que sea un tampón, el pH debe ser más menos 1 de pKa2, es decir, un valor entre 9 y 11. En la ecuación de Henderson-Hasselbalch obtenemos que el pH es igual a 9,04. Sigue siendo un pH básico. A un volumen igual a 10 mililitros llegamos al primer punto de equivalencia, siendo igual los milimoles de protones que de anión básico. Se trata de una especie anfótera, luego el pH viene dado por el anfolito y se calcula mediante la suma de pKas dividido entre 2 y nos da igual a 8. A un volumen igual a 11 mililitros el reactivo limitante es el anión básico. Como tenemos tanto especies finales de protones como de anfolito, la especie sigue reaccionando entre sí, por lo que hay que revertir la reacción. Finalmente, el pH se calcula mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch y nos da igual a 6,95, convirtiéndose en un pH ácido. Con un volumen de 15 mililitros llegamos al segundo punto de equivalencia, donde los moles del anión son 5 y los moles del protón son 7,5. El anión es el limitante. Las especies finales obtenidas en la primera reacción continúan reaccionando y los productos que obtenemos en la segunda reacción ya no reaccionan entre sí porque forman parte del mismo equilibrio, formándose una disolución tampón. El pH obtenido finalmente es 6. A un volumen de 19 mililitros, los moles de anión son 5 y los de protones son 9,5. En la primera reacción obtenemos unos productos, los cuales continúan reaccionando. En la segunda reacción, el reactivo limitante son los protones, obteniendo unos productos. Los 5 milimoles primeros del ácido clorhídrico neutralizarán al A2-, transformándolo en HA-. Los 4,5 milimoles restantes del ácido clorhídrico neutralizarán parte del HA-, formándose una disolución tampón. El pH obtenido por la ecuación de Henderson-Hasselbalch es de 5,04, un pH ácido. Podemos afirmar que está entre el intervalo útil del pH, entre 5 y 7. A un volumen de ácido clorhídrico igual a 20 mililitros se alcanza el segundo punto de equivalencia, donde los milimoles de los protones serán el doble que los milimoles del anión básico. El anión básico en esta reacción será el reactivo limitante, donde quedarán 5 milimoles de los protones que seguirán reaccionando. Aquí no se forma una disolución tampón ni un anfolito, por ello hay que recalcular la reacción dándole la vuelta.
De aquí obtendremos que la concentración del ácido diprótico será 0,0714 molar. Tras esto, calculamos el pH mediante la constante de acidez. Este pH será de 3,57 y por tanto ácido. A un volumen final de 22 mililitros, deducimos que el pH viene dado por el exceso del ácido clorhídrico. Por tanto, calculamos esta concentración y de ello sacaremos el pH, que será de 1,86. A continuación, entramos en el apartado B, donde representaremos la gráfica y la explicaremos. Primero, estableceremos una tabla con todos los valores de pH y a volúmenes que hemos calculado. A continuación, realizaremos la gráfica, donde vemos que está dividida en 3 secciones, a partir de los 2 puntos de equivalencia, donde se encontrarán también los 2 puntos de semiequivalencia. Según el volumen al que nos encontremos de adición de ácido clorhídrico, deberán calcularse los pHs de distintas maneras. En la primera sección, el pH deberá calcularse mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch con las especies del anión básico y el ácido monoprótico. En la segunda fase de la gráfica, deberemos calcular el pH mediante la ecuación de Henderson-Hasselbalch, aunque en este caso usaremos las especies del ácido monoprótico y del ácido diprótico. Por última instancia, en la última fase, calcularemos el pH de la manera tradicional y con el negativo del logaritmo del ácido clorhídrico en exceso.